Esto estamos a la orden del día. Y nada más, espero, no sé si se me habrá olvidado alguna cuestión, pero bueno, ahora me someto a las preguntas que queráis formular y en lo que pueda, pues intentaré ir contestando. Gracias. Alejandro, muchísimas gracias. Lo cierto es que ha sido una exposición muy interesante sobre un tema una cuestión que afecta a muchísima gente. Te voy a trasladar una pregunta que nos realiza uno de las personas que ha seguido el webinar, Miguel. La cuestión es la siguiente. ¿Qué opina de los autónomos que se integran en una cooperativa de trabajo asociado para prestar servicios a un solo empresario? ¿Pueden calificarse de falsos autónomos y en qué circunstancias? Vale, pues me alegra más la pregunta porque es lo mismo que os he dicho antes. Aunque se hayan integrado en una cooperativa, tenemos que ver realmente cómo se realiza ese trabajo. Porque si la cooperativa realmente no realiza, no le dan las instrucciones, no depende de la cooperativa y no reúne los típicos requisitos del artículo punto 1 del Estatuto de los Trabajadores, la cooperativa es un elemento que está ahí intermedio. Es lo mismo que la periodista con la comunidad de bienes. Y lo que tenemos que ir es quitar la palabra de la cooperativa y ver realmente cómo ejecuta esa actividad laboral. Eso es lo más importante. Cómo ejecuta y sobre todo lo del salvo en fin de las operaciones, es decir, cómo trabaja esa cooperativa constituida por los autónomos. Porque igual la cooperativa es un simple elemento intermediario que han puesto en medio y si lo quitamos y vemos autónomos por autónomos, realmente estamos ante una actividad laboral. Pero lo que dice el TJUE y el Supremo es que el problema es que tenemos que ir caso por caso. Mm. Ahora, desgraciadamente, todas las empresas van a intentar aparentar, porque claro, como van saliendo estas sentencias, ahora vamos a poner una cooperativa. Igual día de mañana van a poner una sociedad limitada unipersonal. Es que van a intentar siempre dar una apariencia de autónomo, de mercantilidad, para que no entremos en la actividad laboral. Y aquí Si he, tenemos lo de la enten- cooperativa. si he entendido bien, hay ocasiones en las que cuando al falso autónomo se le reconoce una actividad laboral, eh, pues puede pasar a formar parte de la plantilla de la empresa. Bueno, es que Entonces, pasa, perdón, es que pasa a formar parte. Lo único que pasa. me interesa, normalmente esto se puede hacer por dos vías. Una por vía de reconocimientos de derechos, entonces pasaría a integrarse dentro de la plantilla de los trabajadores, Ujú. o bien aprovechándonos que le han extinguido el contrato mercantil, el abogado lo califica como un despido disciplinario, es decir, orden social, y dentro del seno del juzgado social se va a discutir si estamos ante un pleito laboral o es simplemente una rescisión de un simple contrato mercantil. Porque lo primero que nos alega la empresa, una excepción, incompetencia de jurisdicción de la Unión Social. Entonces, lo primero que tenemos que entrar ¿es laboral o no es laboral? Y luego ya entraremos si es un despido o no. No, pero ya lo que iba es que pues, puede darse la circunstancia de que al final la empresa, o sea, ese trabajador termine cobrando menos que como autónomo. Y la cuestión es, ¿puede esto, o te consta, Alejandro, que esto haya podido frenar posibles demandas de autónomos que dicen, es que si no me va a merecer, si al final voy a perder dinero para que me quedo como estoy? No, lo que pasa es que ese trabajador, si le bajan el salario que tiene reconocido en sentencia, hay un incumplimiento empresarial y tiene que accionar mediante una resolución de contrato, porque tiene un salario ya reconocido en sentencia. Y entonces, si le readmiten, tiene que ser con las mismas condiciones que regían antes de la fecha del despido. Sus mismas condiciones laborales, su misma antigüedad, categoría y su mismo salario. Y como abogado, a la hora de hacer frente a la defensa de los intereses de una persona que está trabajando como falso autónomo, o sea, ¿cómo se plantea un caso de estos? ¿Cuáles son los elementos en los que más hay
que centrarse para poder alcanzar los objetivos a la hora de documentación, no sé, de... Yo le pido toda la documentación, le pido los contratos mercantiles para saber primero la antigüedad, si ha habido prórrogas, le pido cómo funciona, que me diga qué aplicaciones informáticas si hay o no, si hay manuales, luego las facturas para saber un poco el salario que tiene, o sea que me tiene que dar un montón de documentación, manuales, para saber si le mandan las directrices, o sea, él me tiene que explicar el falso autónomo cómo se ejecuta el trabajo. Ese es el tema. Es que nos lo tiene que explicar de arriba abajo. Porque a lo mejor un caso que parece que es de falso autónomo y luego es realmente un autónomo, y otro caso que cree que el propio trabajador, digo, es que yo creo que soy un falso, soy un autónomo. A ver, vente al despacho, vamos a verte. Y yo le digo, pero bueno, si tú estás siendo un falso autónomo. Luego los WhatsApps que se emiten entre el empresario y el trabajador, los correos electrónicos, si tiene instrucciones, todo eso. Es que hay que ver caso por caso. Y por eso el TJUE lo dice tanto y el Supremo. El Supremo lo dice porque lo que quiere es que no quiere generalizar. Quiere que vayamos caso por caso. Ya. Muchas veces, por ejemplo, si te vienen los de los riders, es que eso ya es que los riders no son trabajadores, por cuenta ajena. Son muchos. Y luego yo entiendo que hablaréis entre colegas que os dedicáis a este tipo de cuestiones. Yo no sé si habéis detectado que a raíz de la aprobación de la última ley y de que parece que es un tema que está más sobre la mesa y que se está siguiendo más, si las empresas han empezado a tener, vamos a decir, más cuidado a la hora de hacer este tipo de, no sé si decir contrataciones o de establecer estas relaciones con lo que luego pueden ser falsos autónomos. ¿Habéis detectado algo de esto? O a las empresas, como dicen, como ocurre en muchos casos, dicen, yo si es que me da igual, prefiero tener así a mucha gente en estas condiciones y pagar la multa Pues que eso, bien. lo acabo de contestar. Muchas veces a las empresas prefieren pagar las multas, las actas de liquidación de cuotas y las correspondientes indemnizaciones antes de convertir a un falso autónomo en un trabajador por cuenta ajena. Os pongo el ejemplo que eso pasa en todas las empresas. Si de 100 casos de autónomos, falsos autónomos, solo pelean 3, solo tengo que pagarle 3, los otros 97 me los ahorro. Y luego las empresas, en efecto, intentan cada vez utilizar medios, artilugios, tipo como este de la cooperativa, o interponer entre medias empresas para intentar dar una mayor apariencia de mercantilidad y de que es un autónomo real. O sea, esto es una evolución continua. Igual que antes no existían las plataformas digitales y no nos encontrábamos con este tipo de circunstancias, sino que nos encontrábamos con otras, pues esto es una innovación constante. Por ejemplo, en la época de mi padre, de Broto López Rollo, eran papelitos rosas que tenía que ir firmando, que eran los recibos de contratos mercantiles y eran sus nóminas. Y ponían colaboraciones. Ahora mismo, pues a lo mejor eso ya no se da y se hace a través de otra vía. Y ya para terminar, Alejandro, aun partiendo de la base, y eso lo has dejado muy claro, que cada caso es diferente, en líneas generales, ¿cuál es la sensibilidad de jueces y magistrados con respecto de estos casos? ¿Tienden más a, a dar la razón a la empresa, a los trabajadores, teniendo en cuenta la premisa de que cada caso es un mundo, por decirlo así? Pues es que depende, los jueces ya sabéis, hay más que Sí, son operarios, otros que son más pro empresas, otros no sabes por dónde van. Lo que dicen los jueces es que todo depende de las pruebas que tengas y cómo lo demuestres. Pero bueno, en principio tenemos ese indicio de laboralidad, ese indicio del artículo 8, lo que dice el TJUE, lo que dice el Tribunal Supremo, pero cada vez se tiende más a intentar proteger al trabajador. Esa es la tendencia, por lo menos lo que tendría que ser. de acuerdo. Muy Esa es bien. la tendencia, claro, pues estamos en la jurisdicción social
y tenemos esa presunción de laboralidad y en caso de duda el principio prooperario. Pero hay que defenderlo y explicarlo muy bien para que tenga esas notas que dice el artículo 1.1 Estatutos de los Trabajadores con las nuevas evoluciones que hay en el mercado laboral. Muy bien, pues Alejandro, muchísimas gracias por esta interesante charla. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, a mí solo me resta dar las gracias a todas las personas que han seguido esta charla y emplazarles al webinar que se desarrollará la semana que viene. Vale, pues muchas gracias a todos por escuchar y por asistir a esta webinar. Bien, gracias. Gracias.